porque está abajo hacia arriba. El parche. ¿Entiendes? ¿O no? ¿Un poco enredado? Era un poco de pérdida. El primero ya está entendido, ¿cierto? El gap se va un pedazo entero. El otro se definen y hay segmentos que son pares y otros que son impares. ¿Sí? Se pierde uno, se pierde otro. Hay otros ejemplos también. Pero la de la polaridad, si se pierden esos genes, como que la mosca como que trata de compensarlo y va a ser una imagen de espejo. Va a decir, chuta, me quitaron esto, ok, tengo que generar lo mismo. ¿Y en qué se va a basar? En un segmento en ADS. ¿Sí? Y lo que pasa es que igual es terrible, porque puede que se generen dos pares de patas donde tiene que haber un par solamente. Y las patas van a estar unas así y las otras así. ¿Sí? Es un espejo hacia el otro lado. ¿Se entiende? ¿Qué define que pase, por ejemplo, el primero o el segundo o el tercero? El tipo de género. ¿Cómo? Porque ya en el primero pasa ocurre un gap. Sí, ocurre ese evento. En el segundo ocurre ese, y en el tercero ese. Pero Ya. ¿qué define que ocurra uno que del la, otro? que la mosca como que, por ejemplo, ahí quiera compensarlo haciendo eso? O que ahí no da nada para reemplazarlo. Porque ahí Es el tipo de gen. Es solamente el tipo de gen. Y esto se ha ido investigando y sigue en proceso, mutando los distintos genes. No queda otra. Y con eso se ha podido después ver. Se define porque esto ya se sabe la secuencia. Con eso uno puede diseñar sondas y puede hacer una búsqueda en los genomas de otros organismos y busca, mira, el gen en esta planta parece que tendría la misma función que esto. Estos procesos son bastante, hablando evolutivamente, son muy atrás. Por lo tanto, están compartidos por muchos organismos eucariotas. ¿Ya? Pero acá lo que define cuáles son los genes gap, los pares o los de polaridad es por el tipo de gen. Esto, para que no lo olviden, van ocurriendo la regulación y el orden es primero los gap, después los genes de par y luego los de polaridad. En ese orden van ocurriendo. Por lo tanto, ¿qué era lo primero que pasaba? ¿Qué se establece? ¿Qué se establece primero? Cuando ocurre la fertilización. Los ejes. ¿Sí? Después ocurre esto y en este orden. ¿Sí? Entonces usted dijo que esto era la secuencia. Es secuencial. Pensé que era... Se van estableciendo, sí, los genes relacionados con gap, con los genes relacionados con la regla del par y después los de polaridad. Y ahora pasamos a los genes homeóticos. Pero entonces, ¿la mosca no le queda? ¿Cómo? ¿No le queda mucho cuerpo a la mosca? Por así decirlo. Los genes Después de homeóticos los ya puntos. estamos hablando de regulación. No, pero en la anterior es la de segmentación. Que usted dijo que actuaban primero los GAP, después los de regla par y después los de polaridad. No, sí, pero lo que me refiero es que cómo van regulándose. Lo que primero se va a regular después de establecerse los ejes es que se van a empezar a transcribir y a generar las proteínas de los genes GAP. Se establecen los genes GAP. Por eso, si es que se muta un gen GAP, ustedes creen que es más importante, ¿no? Es mucho más importante. Por eso es el primero que se forma, el primero que va a regular. ¿Sí? Veo con cara de que no están entendiendo. Esto va en un orden, todo va en un orden. Al principio se ocurre la fertilización, ocurren estas multiplicaciones nucleares,
Se define el eje dorsal ventral. ¿Qué proteína es la importante ahí? La que entra al núcleo y la que se queda en el citoplasma. ¿Cuál era? La proteína dorsal. ¿Sí? Que está controlada por cactus o tol. ¿Cierto? Aquí le va a decir, ¿te quedas ahí en el citoplasma o te vas al núcleo? ¿Sí? Luego de eso, se definen los genes de segmentación. Y los primeros que van a definir los segmentos son los genes GAP. Luego se definen los genes de la regla del par y al final los del segmento de polaridad. Si usted muta el de polaridad, ¿cree que es más terrible que si muta el de GAP? Es menos terrible. La mosca va a tener unas patas para el otro lado, una ala para el otro lado. En cambio en el GAP, ¿qué le va a pasar a la mosca? Casi que no tiene abdomen, o no tiene tórax, o no tiene cabeza. O no tiene dos partes y solamente tiene cabeza. ¿Sí? Para que vean que esto es secuencial. Ahora sí, quedó claro. Pero se tiene como que silenciar. Y ahora ya se definen los genes homeóticos, que son los que un poco se sabe en humanos. Genes homeóticos, de cierta forma, para que lo recuerden, van a codificar factores de transcripción. ¿Qué función tienen los factores de transcripción? Pues no sé. Sí. Lo hemos visto. Sí. ¿Cómo? Regulan la transcripción de los genes, ¿cierto? Son reguladores que se unen. ¿A qué sectores se unen de un gen? Promotor. Al bloqueador. Al quiero repetir. No, ¿a qué es? El gen, ¿cómo está? ¿Cuáles son las partes de un gen? Promotor. Ya, promotor. ¿Qué más? ¿Qué sigue después? Había un UTR que tenía 5' y 3'. Sí, estamos bien específicos. Promotor. Después hay una parte que se llama 5' UTR, Sí. una parte que no se traduce. Luego, ¿qué viene? Exónico. Sí, exones y intrones, que sería la secuencia codificante. ¿Y luego qué viene? 3' UTR. Y al final, ¿qué viene? Creo que soy. Creo que soy No, pero ese en no. el ARN. Eso es ahí me está hablando de estructura de RNA mensajero, estoy hablando de gen. Muchas timidas. Después viene otro. Sí, el gen homeótico ya es lo que define que en tal segmento van las alas, que en tal segmento es la cabeza, que en tal segmento son 2 pares de patas. ¿Sí? Ya, pero la parte final de un gen es el terminador. ¿Sí? ¿Eso lo conocen o no? ¿Sí? Mi idea igual es hacerle un repaso en alguna parte del curso de técnicas moleculares para que sepan cosas bien genéticas. ¿Ya? Ahora, ya, como dice acá, en la parte final, mutaciones en estos genes que codifican a proteínas controladoras, que son estos factores de transcripción, van a causar que aparezcan partes del cuerpo en segmentos incorrectos. Los genes Estos genes homeóticos, para que vean que esto es totalmente secuencial, se activan por concentraciones específicas de los genes de segmentación, de los GAP, de la regla del par y los de polaridad. Todo es secuencial. Y los genes homeóticos, como ya les dije, son proteínas, codifican a proteínas reguladoras, nuestros factores de transcripción, que contienen un dominio común llamado homeobox. ¿Qué tipo de dominio es este? Helix to helix. Parecido a unos que se llaman VHDH. No sé si eso los conocen.
¿Qué es un dominio de DNA? ¿Qué es un dominio? Puede ser un sector regulador. ¿Sí? Ya, un sector regulatorio y es común a todos estos genes. Por algo se le dicen que estos son los genes abióticos, todos tienen esta secuencia común. En general, creo que codifican como para 180 nucleótidos, más o menos. Volvemos a nuestra drosofila. Hay dos grupos principales de genes homeóticos, los que se llaman los del complejo antenapedia. Es fácil el nombre, para acordarse qué va a definir. Afecta el desarrollo de la cabeza de la mosca y los segmentos torácicos. Contiene 5 genes. Y el complejo bitórax, que influye en los segmentos torácicos y abdominales posteriores. Juntos, estos dos complejos se denominan el complejo homeótico o OMC. Y acá, como también ya pueden intuir, el orden de estos genes es el mismo orden en que los genes se expresan a lo largo del eje anterior-posterior. Esto quiere decir en la ubicación en el cromosoma. ¿Ya? Ejemplo. Acá está marcado en verde los genes que van a codificar para este primer complejo de antenapedia. El antenapedia se expresa en el segundo segmento del tórax. Allí el gen actúa como un regulador maestro, activando el programa que produce el segundo par de patas de la mosca y otras que surgen. Si se realiza una mutación en el gen de este complejo, van a ocurrir, por ejemplo, que las patas van a estar en la cabeza. Y todo el resto sigue igual. Otro ejemplo es el ultrabitórax. Se expresa fuertemente en el tercer segmento del tórax, que contiene el último par de patas. ¿Qué va a pasar si muta este gen? ¿Qué ven ahí en la mosca? Le va a decir, ponga otras alas. Para que vean que esto es muy importante. Es la definición de la estructura morfológica de, en este caso, la mosca, pero se imaginarán que esto también ocurre en humanos. Ahí lo que les hablaba, la posición en el cromosoma va a definir en el mismo orden anterior y posterior. Todo esto es finamente ordenado y regulado. ¿Ya? Y a todos estos genes se les dicen los genes OX. Y ahora, ¿qué va a pasar en otros microorganismos? En otros organismos, perdón. Como ya les mencioné antes, se han diseñado sondas de estas secuencias de estos genes y se han buscado si hay secuencias similares en muchos organismos. Y claramente están en todos. Por lo tanto, los genes OX de mamífero como los de Drosophila codifican para factores de transcripción, cumplen las mismas funciones. Que se sabe de los genes OX en humano, ya se han definido 4 conjuntos de genes OX. Que acá yo no quiero que se aprendan qué genes son, sino que vean que ocurrió acá en la mosca, solamente están estos, pero en humano
han ocurrido duplicaciones y existen OX A, B, C y D. Y como se dan cuenta, el orden en el cromosoma también está ordenado en el eje anterior y posterior. ¿Sí? Lo mismo acá muestra el embrión de ratón. Todo es un orden. Un ejemplo en humanos es que cuando se muta un gen OX que va a codificar para las extremidades, que es el OXD13, ocurre un trastorno que es la sinpolidactilia, donde pueden haber dedos adicionales o fusiones de los dedos. Este ejemplo es clásico y aparece en general en todos los libros. ¿Ya? Esto es trabajo para la casa. Acá es mucha materia la que tiene relación con esto de genética del desarrollo, y algo que es importante es apostosis y necrosis. ¿Ya? Así que eso es parte de su estudio que tienen que revisar. Entra la prueba. Sí. Pero es una parte bien breve, que tienen que saber qué pasa. ¿Qué bibliografía? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué bibliografía puede investigar eso? Los que. A mí me gusta cómo sale en el Griffith y en el club. ¿Sí? Así que para que revisen la parte de muerte celular, ¿ya? La regulación genética. Porque cuando ocurren estos desórdenes genéticos en la apostosis, por ejemplo, porque la necrosis es un sistema un poco más desordenado, ¿sí? Como que la célula quiere salvarse y hace necrosis. En cambio, la apostosis es un sistema coordinado. Cuando ocurren mutaciones acá, es cuando ocurren los cánceres o cuando ocurren incluso infartos o cosas. Ahí para que lean. Porque por tema de tiempo, ahora tenemos que pasar a genética de población. Dinosaurio. ¿Ya? Ahora, nada que ver. Está clarito la parte de genética del desarrollo, ¿sí? Esto es mal. No, está dentro de la prueba. Esto sí, pero Esto también. Así es harta materia. Lo bueno es que yo les eliminé una clase. Porque yo les expliqué herencia mendeliana, no mendeliana, en 3 clases. Y están definidas 4. ¿Sí? Ya. Nos olvidamos ahora, dejamos archivado la materia de genética del desarrollo y ahora nos vamos a genética de población. Han hablado de las teorías de evolución, Darwin, toda esa parte. había otro que Más o menos. Ya. Ahora vamos a hablar de un equilibrio que se ha definido para poder estudiar la evolución, que es el equilibrio de Hardy-Weinberg, que son 2 apellidos de 2 caballeros que al mismo tiempo estaban definiendo cómo vamos a poder estudiar que una población está evolucionando o no. ¿Ya? Y este equilibrio se establecieron distintos parámetros que se tienen que cumplir para decir que una población está en equilibrio, y si la población no está en equilibrio, está evolucionando. ¿Ya? Para que ahí se pongan en contexto un poco. La forma en que los organismos evolucionan es a través de las poblaciones. Supongamos una población inicial de ese conejito blanco que vive feliz en una pradera con toda su familia y amigos, y todos son los conejitos blancos. De la nada hubo un terremoto, parece que estábamos en Chile, hubo un terremoto y se partió la tierra del pobre lugar donde viven estos conejos y se generó un río. Por lo tanto, la población se separó. Y estos conejos, lo que tenían era, comían, estaban contentos, se escondían detrás de los árboles, por los depredadores, estaban muy felices. Acá, por ejemplo, podría pasar que una de las poblaciones, debido a este cambio climático, va a quedar aislada, ya no va a tener comida,
por ejemplo, va a quedar en un lugar donde no van a haber árboles, por lo tanto los depredadores se los van a empezar a comer. O van a buscar adaptaciones, se van a empezar a esconder, ya no van a aparecer y comer de día, quizás van a comer de noche, van a ser nocturnos, y todo eso va generando adaptaciones y obviamente se va seleccionando el mejor adaptado. Y con eso se van produciendo distintos cambios genéticos en la población, que en verdad venía de una población inicial igual, pero si ustedes después con los tiempos, porque los cambios evolutivos toman muchos años, si a ustedes les muestran este conejo y este conejo, ¿ustedes dirían que vienen del mismo inicial? Sí. No, son muy diferentes, ¿ya? Así que para que tomen en cuenta que el ambiente va a producir muchos cambios y va a definir al mejor adaptado, al que se va a seleccionar, y finalmente van a poder sobrevivir, ¿sí? La genética de poblaciones, por lo tanto, porque acá siempre se habla de poblaciones de organismos, no se habla de un conejo, una rana, un caballo, una persona, no, poblaciones, un número bien grande. La genética de poblaciones va a estudiar los procesos y mecanismos evolutivos y que moldean las poblaciones. Acá hay un caballero que dice: nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Hay un libro que él publicó que trata del origen de las especies, parecido al de Charles Darwin. Ahí está, Charles Darwin. Que si tienen tiempo, se los recomiendo, es bien entretenido. Y sabemos que las especies son un conjunto de poblaciones que al menos una, pero normalmente varias, capaces de reproducirse entre sí. ¿Qué estudia entonces? La variación genética entre y dentro de las poblaciones. ¿Ya? Esto de la genética de poblaciones, como ven, es términos bastante así como abstractos, qué sé yo. Por lo tanto, acá los investigadores querían llegar a algo más matemático, que es la ecuación a la que vamos a llegar al final. Entonces, algunas de las cosas y conceptos que tienen que tener claro para entender esta ecuación matemática: por ejemplo, constitución genética se refiere a los tipos de alelos que portan los individuos. Frecuencia génica o alélica, frecuencias de cada alelo en la población. La frecuencia genotípica ya te habla de los genotipos que existen. Y el pool o acervo génico es la suma de todos los genotipos que hay en esa población. Por ejemplo, ahí está representado que el alelo A mayúscula es celeste y el alelo A minúscula es rojo. Si les preguntaran cuál es la frecuencia genotípica o la frecuencia alélica o génica, es lo que está ahí. Los genotipos me va a hablar los distintos, valga la redundancia, genotipos que hay. Y se tiene que calcular la frecuencia de cada uno versus el total de genotipos. ¿Sí? Eso les va a dar un porcentaje. En cambio, la frecuencia génica se refiere específicamente al alelo. En ese caso, en A mayúscula hay 28 y en A minúscula hay 12. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Porque de aquí es base para entender la ecuación. Sea N1, N2 y N3 la cantidad de individuos con los genotipos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo, respectivamente, N1, N2 y N3 va a ser el total, es la cantidad de genotipos,
y de individuos. Por lo tanto, para calcular la frecuencia génica, en general siempre se representa como P y Q. Como las probabilidades. No sé si han visto probabilidades antes. ¿Sí? ¿En el colegio? Ya, ahora lo vamos a recordar un poquitito. La primera frecuencia, P, va a definir el alelo A mayúscula. ¿Cómo es la ecuación? 2n1 más n2 dividido 2n. O de forma más, yo lo entiendo de mejor forma por esa ecuación. ¿Dónde está la letra A mayúscula? ¿En cuál genotipo? ¿SS o S? Está en el N1. Y está completo. En cambio, acá, ¿cuántas veces está? Como media, ¿cierto? Así que, un medio de N2. Y eso dividido el total de individuos. ¿Sí? Lo mismo para el alelo A minúscula. Entendí. El que tiene el completo es el N3. N3. Más un medio de el N2, que también lo tiene, dividido el número total de individuos. Esa es la frecuencia Y eso divide el génica total de individuos. o alélica. Lo pueden ver de las dos formas. Y ahora ya la frecuencia abajo, genotípica el otro. es el genotipo. Por lo tanto, para el primero, que se define como P al cuadrado, va a ser N1 dividido el total de individuos. El heterocigoto se representa con 2PQ. Eso todavía no lo miren asustados, Eso es Pitágoras. lo vamos a ver adelante. Es igual a N2 dividido el número de individuos y finalmente el Q al cuadrado es el homocigoto recesivo, que es N3 dividido el número de individuos. ¿Esto les recuerda alguna ecuación? Sí, ¿cierto? De los binomios. Un ejemplo. ¿Ya se imaginan que va a aparecer en la prueba? No, hay que aprenderse esa fórmula. Ahí, todavía estoy definiendo qué pongo o no pongo. Hay Me que, ponen cara de susto, si no es tan enredado. Pero pongan atención. con calculadora. En una muestra de 6.129 individuos a los que se les determinó el grupo sanguíneo MN, ¿conocen ese tipo de grupo sanguíneo? MN se refiere a un tipo de antígeno, ¿sí? Es otro sistema, diferente al A, B o 0. Y 1.787 fueron MM, otros 3.000 fueron MN y otros fueron NN. Calculen las frecuencias genotípicas y génicas. ¿Cómo se hace? La génica. Con lo que ya vimos, ¿cómo se daría la génica? Es igual ya la génica es la N1 más un medio. ¿Cómo Ah, ya. sería? Sí. La de M En sería esto, 1737 ¿sí? más Más un medio la mitad de del heterocigoto 30.037 dividido la suma. ¿Sí? 6.120. Fácil. ¿Ah? La suma de todos. Sí. Y de N, que sería Q, La mitad es 2037 S, La mitad de los. más un medio de eso, dividido 6.120. dividido el número total. Era difícil, ¿o no? Con el ejemplo, ¿no? ¿Qué se le suma al un medio? ¿Cómo? ¿Qué se le suma al un medio? Porque de cierta forma en el heterocigoto está como la mitad de ese alelo. Acá. ¿Sí? Y la frecuencia genotípica Había que leerlo al cuadrado.
la frecuencia genotípica, ¿cómo sería? Esta. Es ver la frecuencia de cada genotipo. Son 3. Ah, se divide. Súper fácil. Te están asustando. Lo divido por el total solo. Número de individuos que tienen ese genotipo por el total. ¿Sí? Distinto a la frecuencia alélica. La alélica es la presencia de ese alelo que, por ejemplo, la mayúscula está en el homocigoto dominante, pero también está en el heterocigoto. ¿Sí? Así que no se confundan con esos términos. Genotípico, o génico o alélico. Puede estar de las dos formas. ¿Sí? ¿Se entiende o están con cara de...? Está bien, está bien. Sí. ¿Sí? ¿Todavía veo caras que no entienden? ¿No? La genotípica. De hecho, en fórmula, la frecuencia genotípica se calcula también de esta forma. Pero para eso tiene que saber qué es P y qué es Q. ¿Cierto? ¿Duda con eso? ¿No? Ya. Clarito, clarito. ¿Sí? Así es que sale la prueba. Puede ser no un grupo sanguíneo, puede ser otra cosa. Igual podría salir esto. Ahora, Va a salir una nos vamos a poner un herencia poquitito más ligada complicado. al sexo. Sacar esto. Acá ¿Se seca algo, no? seguimos Como con la el regla. mismo ejemplo y ya tenemos que ver y determinar. Sé que te está se seca. Yo creo que esto es lo mismo. Todavía no pasamos a otro tipo de ejercicio. Esto es exactamente lo mismo, así que es para que lo vean después. ¿Ya? Ya está explicado. Lo que me importa acá es que siempre P más Q es 1. ¿Sí? La frecuencia tiene que dar 1, la suma. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dan la frecuencia de un alelo, podrían sacar por resta la del otro. ¿Cierto? Ya. Todavía no seguimos al otro ejemplo. Algunos otros conceptos que tienen que manejar es qué van a producir estas variaciones en las poblaciones. Y aquí esto ustedes ya lo conocen. Variación morfológica, cromosómicas, polimorfismo